El perro se detuvo 3 pasos antes del límite y no quiso dar el cuarto. No ladró. No se echó atrás. Se quedó con las patas clavadas en la tierra húmeda, el cuerpo entero convertido en una cuerda tensada, y empezó a respirar de una manera que el guía no le había oído nunca en campo abierto. Rápido, corto, por la nariz, como si contara algo que solo él podía contar. Después llegó el otro sonido, el que salía de su pecho y no era un gruñido, sino algo más hondo, más viejo, una vibración que parecía venir de debajo de las costillas y no de la garganta. El guía se agachó a su lado y le puso la mano en el costado. El animal temblaba con un temblor fino, continuo, que no cesaba al respirar. Ya, dijo el guía, en voz baja. Ya está. Estoy aquí. Pero el perro no lo miró. Miraba el frente, hacia la línea donde la maleza cambiaba de verde a un verde más oscuro y más quieto, y el sonido de su pecho subió medio tono. El guía lo reconoció. No de un lugar, sino de un momento que llevaba años sin permitirse recordar del todo, y por eso apartó la mano y se levantó y no dijo nada más, aunque los otros lo estaban mirando. ¿Qué le pasa?, preguntó el biólogo, que llevaba la cámara pequeña encendida desde que habían bajado de los vehículos. No le gusta la altura, dijo el guía. Era mentira y el perro lo supo, porque giró la cabeza un instante hacia él con una expresión que ningún ser humano habría sabido leer, y volvió a mirar al frente. Estaban al borde de una región que en los mapas oficiales no tenía nombre porque hacía 80 años que se había decidido que no lo tuviera. Alrededor del último tramo de pista, alguien había clavado postes de madera con trapos atados, decenas de trapos descoloridos por muchas estaciones, y en uno de los postes se leían todavía unas letras quemadas a hierro que ya nadie sabía leer. No hacía falta leerlas. El porteador, un hombre del pueblo más cercano que los había subido con la mitad de la carga a la espalda, se detuvo justo a la altura del primer poste y dejó los bultos en el suelo con cuidado, como si tuviera miedo de que hicieran ruido. «Hasta aquí», dijo. El director se acercó a él sin prisa. Era un hombre de unos 50 años, con la ropa técnica todavía limpia después de 2 días de camino, y hablaba con una tranquilidad que en aquellos primeros momentos resultaba casi agradable, la tranquilidad de alguien acostumbrado a que las cosas salgan como él las ha planeado. «Le pagué por llegar al bosque», dijo, sin dureza, casi con curiosidad. «Le mentí», contestó el porteador. «Nadie llega al bosque». Desató del cinturón una bolsita de tela cosida a mano y se la tendió a la veterinaria, no al director. «Cuando al perro le tiemble el pecho como ahora, déjele oler esto un momento. Le calma un rato. No mucho». Miró a los 6 que iban a cruzar y bajó la voz, aunque no había viento que se llevara sus palabras. 3 reglas y me voy. No beban del agua que no tenga fondo. No respondan a una voz que sepa su nombre. Y si el perro no quiere ir por un sitio, no vayan por ese sitio, aunque sea el único que conozcan. Recogió los bultos vacíos y se los echó al hombro. «La 4ª regla no se la digo porque no me van a creer». «Dígala igual», pidió la veterinaria. El porteador la miró un segundo largo. «Cuando salgan, si es que salen, van a contar todos con los dedos para asegurarse de que no vuelven de más». Y se fue. No corrió. Caminó rápido, con la espalda recta, sin volverse ni una vez, hasta que la pista descendió y la maleza lo tapó, y durante un rato aún se oyeron sus pasos sobre las piedras sueltas, y luego dejaron de oírse antes de lo que debían, como si el hombre hubiera desaparecido a mitad de un paso. Nadie dijo nada durante unos segundos. El biólogo apagó la cámara sin darse cuenta de que la apagaba. El soldado, que hasta entonces se había mantenido apartado revisando el cierre de las cajas con las manos, fue el primero en moverse. Se echó al hombro la correa del rifle, comprobó la del equipo de radio, que era un aparato pesado y anticuado porque era el único que aguantaba la humedad de aquellas latitudes, y avanzó hasta el poste. «Yo abro», dijo. De uno en uno. Separación de brazo. Nadie se adelanta y nadie se queda. ¿Espera problemas?, preguntó la veterinaria. «Espero lo que sea», respondió él, sin mirarla. «Es más barato que sorprenderse». Cruzó el límite. No pasó nada. La tierra del otro lado era la misma tierra. Los cruzó a todos con la mirada, uno por uno, y uno por uno fueron pasando,
Primero el rastreador, un hombre callado que caminaba mirando el suelo y no las copas, luego el director, luego el biólogo, después la veterinaria. El guía fue el último de las personas. Antes de cruzar tocó uno de los trapos del poste con 2 dedos y movió los labios sin que saliera sonido, y el perro, al ver que su hombre ponía el pie del otro lado, dejó de temblar de golpe, como quien acepta una condena, y cruzó pegado a su pierna con las orejas bajas. Y entonces se dieron cuenta de lo primero: no había ningún sonido pequeño. Ni insectos, ni pájaros, ni el roce de los animales que siempre se escapan de una fila de personas que entra en un bosque. Solo estaban sus propios pasos, la respiración del perro y, muy de vez en cuando, el crujido de una rama alta que se movía sin que hubiera viento. Caminaron el resto de la tarde con esa ausencia encima. La veterinaria fue la que la nombró, ya de noche, cuando habían montado el primer campamento en un claro y el soldado había levantado la radio para dar el parte de posición a la base, aunque la señal iba y venía. Cuando callan los pequeños es porque hay algo grande que ellos ya han visto y nosotros no, dijo ella, mirando el borde negro del claro. No es que estén asustados. Es que están quietos para no ser lo siguiente. ¿Y qué es lo grande?, preguntó el biólogo. Eso es lo que venimos a averiguar, dijo el director, con esa misma calma agradable, sirviéndose de la cantimplora. Y por eso vale la pena. Aquella primera noche el guía no durmió bien, pero durmió, y eso fue lo último que dio por sentado en muchos días. Aprendió, poco a poco, a no dar por sentado el sueño, ni el silencio, ni la posición de sus propias cosas al despertar. Porque a la segunda mañana la mochila del biólogo estaba abierta. No rasgada. Abierta. Las 2 hebillas soltadas con limpieza, la solapa levantada, el contenido intacto, la cámara y el cuaderno y el pequeño grabador de audio en su sitio, colocados casi con orden, como si unas manos pacientes hubieran querido saber cómo se abría aquello. Una vez sabido, lo hubieran dejado tal cual por falta de interés en lo que había dentro. El biólogo juró que él la había cerrado. El soldado, que había hecho la última guardia, juró que nadie se había acercado. El rastreador se agachó alrededor de la mochila y estuvo un rato largo mirando la tierra. Aquí no ha pisado nada, dijo por fin. Nada con peso. Levantó la vista hacia las ramas. Lo de arriba baja sin apoyarse. Nadie supo qué contestar a eso, así que siguieron. Pero durante toda aquella jornada el biólogo caminó comprobando cada 2 por 3 las hebillas de su mochila, y el guía se fijó en que el hombre repetía el gesto sin darse cuenta, y comprendió que ya les habían cambiado algo por dentro sin haberlos tocado. El bosque se cerró sobre ellos a lo largo del día como se cierra una mano despacio. Los troncos eran cada vez más gruesos, más altos, con la primera rama a una altura imposible, y arriba la copa formaba un techo tan tupido que abajo la luz era la de un atardecer permanente. En ese verde submarino el rastreador encontró la primera marca de garra en un tronco, 4 surcos paralelos, profundos, a la altura de la cabeza de un hombre, con la savia aún fresca. Puso la mano abierta entre 2 surcos y todavía sobraba tronco entre sus dedos. Reciente, dijo. Y grande. El director se acercó a mirar la marca con las manos a la espalda, inclinándose como quien estudia un cuadro en una pared. Fascinante, murmuró. ¿No le preocupa?, preguntó el guía. Me preocupa todo por igual, contestó el director, y sonrió. Por eso no me preocupa nada en particular. Fue una buena respuesta. El guía la recordaría más tarde, y ya no le parecería tan buena. Aquella tarde ocurrió lo del biólogo con el grabador, que fue la primera de las cosas que ninguno de ellos consiguió explicar. El biólogo grababa el ambiente para su documental, largos minutos de nada, del silencio del bosque, y a veces, mientras caminaban, escuchaba lo grabado con un auricular puesto para comprobar la calidad. Se detuvo en seco en mitad de un tramo de helechos. Se quitó el auricular. Se lo volvió a poner. Se puso pálido. Escuchen esto, dijo, y desconectó el auricular para que sonara por el pequeño altavoz. Al principio no había más que el rumor del bosque. Y luego, entre ese rumor, muy claro, se oyó su propia voz decir: si la mitad de lo que se cuenta es verdad, esto lo cambia todo. No he dicho eso, dijo el biólogo. Lo iba a decir. Lo pensaba decir esta noche, cuando llegáramos a lo que sea que hay más adelante.
Lo tengo pensado desde hace días. Pero no lo he dicho todavía. Lo habrás dicho en voz alta sin darte cuenta, dijo el soldado. Está grabado hace 20 minutos, contestó el biólogo, y les enseñó la marca de tiempo. Hace 20 minutos no había dicho nada. Íbamos callados. El director tendió la mano. ¿Me permites? Escuchó el fragmento 2 veces, con los ojos entornados, y devolvió el aparato con una expresión de interés sereno. El eco en un bosque como este hace cosas raras. Superpone. Devuelve tarde. No le des más vueltas. Era, otra vez, una explicación razonable. Y otra vez el guía sintió que la explicación estaba cortada a medida para tapar el hueco justo, ni más ni menos, como una tabla puesta sobre un pozo. Aquella noche, mientras el biólogo dormía, el guía le pidió el grabador prestado con un pretexto y buscó él mismo aquel fragmento. Estaba la voz del chico diciendo una frase que el chico aún no había pronunciado. Y detrás de la voz, muy al fondo, tan bajo que había que contener la respiración para oírlo, algo que no era eco, algo que respiraba a un ritmo distinto del de cualquiera de ellos, un ritmo lento, paciente, satisfecho. El guía no le dijo nada a nadie, pero empezó a dormir con el perro pegado a la espalda y una mano sobre el lomo del animal, para notar en la palma el momento exacto en que el perro dejara de respirar tranquilo. Fue por entonces cuando entendió que no estaban solos de una manera constante, sino de muchas maneras distintas a la vez, y que las distintas maneras no siempre coincidían. Porque una tarde, mientras vadeaban un arroyo estrecho, el perro levantó la cabeza de golpe hacia un claro lateral y salió disparado hacia él moviendo la cola, con las orejas hacia adelante, con toda la alegría de un animal que oye a su dueño llamarlo. El guía no lo había llamado. El guía tenía la boca cerrada y estaba a 10 pasos, y sin embargo desde el claro había llegado, clarísimo, el silbido de 2 notas con el que él llamaba al perro desde que el perro era un cachorro, un silbido que no había enseñado a nadie porque nunca había pensado que tuviera que enseñárselo. «Aquí», gritó el guía, y por primera vez en años el perro dudó entre 2 llamadas. Se paró en la linde del claro, una pata levantada, mirando hacia adentro, hacia el sitio de donde venía el silbido, y el claro estaba vacío. No había nadie. No había forma de que hubiera nadie. Y el perro, que era el ser vivo más honesto de toda la expedición, hizo entonces algo que le encogió el estómago al guía, bajó las orejas, encogió el cuerpo, retrocedió despacio sin dar la espalda al claro vacío y volvió junto a su hombre temblando otra vez, con aquel sonido bajo naciéndole en el pecho. Había entendido, en algún lugar de su cabeza de animal, que la voz querida era una voz falsa. Y haberlo entendido le dolía más que no haberlo entendido nunca. No respondan a una voz que sepa su nombre, recordó la veterinaria en voz alta, y nadie se rió. Aquella misma noche, la veterinaria y el guía tuvieron su primera conversación de verdad, apartados de los demás, mientras ella le curaba una rozadura en la mano que él ni siquiera había notado. Fue una conversación normal, en voz baja, sobre el porteador, sobre las reglas, sobre por qué él había firmado un contrato para volver a un sitio del que había prometido no hablar nunca. No firmé por la paga, dijo el guía. Firmé porque si iba a entrar gente aquí, prefería ser yo quien la sacara. ¿Y si no puede sacarla? Entonces prefería estar, dijo él, y se calló, porque no sabía terminar la frase. Ella le apretó el vendaje sin comentar. Fue una conversación que no oyó nadie más. Los dos habrían jurado que la habían tenido en susurros, cabeza con cabeza, lejos del campamento. Y por eso, 2 días después, cuando el bosque les devolvió aquella conversación entera desde algún punto entre los árboles, palabra por palabra, con las voces de los dos, incluido el silencio que él había dejado al no terminar la frase, la veterinaria se quedó sin habla y el guía sintió algo peor que el sonido en sí, que fue darse cuenta de que aquello no repetía por casualidad. Repetía lo que sabía que dolía. Estaba aprendiendo que palabras acercaban a cada uno de ellos, del mismo modo que había aprendido a abrir una mochila sin rasgarla. «Aprende», dijo la veterinaria, en voz muy baja, esa noche. «No imita sin más. Aprende para qué sirve cada cosa. Las voces, las hebillas. Nos está catalogando a nosotros mientras nosotros creíamos que veníamos a catalogarlo a él». El director las oyó, o quiso oírlas. «Un animal territorial defiende su territorio con las herramientas que tiene», dijo. «Aquí la herramienta es el sonido. En otro sitio sería el olor.
No hay que humanizarlo. No lo estoy humanizando, contestó ella. Lo estoy respetando. Es distinto. Lo miró. ¿Usted cómo sabe que hay más de uno? No lo he dicho, respondió el director. Ha dicho, en otro sitio sería el olor. Como si supiera que hay en el otro sitio. Hubo un silencio corto. El director sonrió, cansado, como un maestro ante una alumna demasiado lista para su propio bien. Es una manera de hablar, dijo, y se fue a dormir. Y ahí, por primera vez, el guía y la veterinaria se buscaron con la mirada por encima de la hoguera y se entendieron sin decir nada, y esa mirada valió más que cualquier prueba, aunque prueba no fuera. La primera criatura que vieron entera no la vieron atacar. La sintieron estudiarlos. Durante 2 jornadas, algo grande los siguió por el flanco derecho de la marcha, sin acercarse, sin dejarse ver, delatado solo por el silencio absoluto de todo lo pequeño en la dirección en que estaba y por una presión en la nuca que todos notaban y ninguno mencionaba. El soldado fue el primero en decirlo en voz alta, porque era su trabajo. Nos mira desde la misma distancia todo el rato, dijo. Ni se acerca ni se aleja. Eso no lo hace un animal que caza por hambre. Un animal que caza por hambre se acerca. Esto está midiendo. ¿Midiendo qué? Preguntó el biólogo. A nosotros. ¿Quién va delante? ¿Quién cierra? ¿Quién lleva la radio? ¿Quién se separa para orinar? El soldado escupió a un lado. Lo que yo haría. Y era verdad. La cosa del flanco derecho aprendió sus turnos. Aprendió que el biólogo se retrasaba a menudo para grabar, que el rastreador se adelantaba para leer el terreno, que el soldado era el que dormía menos. La vieron por fin una tarde de lluvia fina, y la vieron mal, que es la única manera de ver aquello. Primero un movimiento bajo y largo entre los helechos, del color exacto de su sombra, después 2 puntos de luz quieta a la altura de las rodillas de un hombre, más separados de lo que deberían estar los ojos de nada que conocieran, después la impresión, más que la imagen, de una espalda enorme que se movía sin mover una sola hoja. No saltó. Los dejó verla el tiempo justo para que supieran que podía verlos a ellos siempre. Y desapareció. No ha atacado, dijo el biólogo, casi decepcionado, casi aliviado. Todavía, dijo el guía. Sabe que somos 6. Espera a que seamos menos. Fueron menos en la mina. Llegaron a ella al atardecer del 4.º día, cuando el bosque se abrió de golpe en una ladera pelada de roca y apareció, en la piedra, una boca negra apuntalada con vigas podridas, con una vagoneta oxidada volcada a un lado y unos raíles que se hundían en la ladera y desaparecían. Estaba a punto de romper una tormenta. El guía propuso rodear la mina y refugiarse en el bosque, pero el bosque, con la tormenta, se llenaría de ramas cayendo, y el director dijo algo que en su momento pareció sensato. Dentro de la roca no entra lo que baja de los árboles, dijo. Y no nos moja. Una noche. Lo dijo con seguridad. Con demasiada seguridad, pensó el guía después, para ser un hombre que veía aquella entrada por primera vez. Porque el director, al pasar bajo el dintel de vigas, alargó la mano y apoyó la palma en la tercera viga desde la izquierda, la única que no estaba podrida, la única de refuerzo, sin mirarla, del modo en que uno toca al entrar el marco de una puerta de su propia casa. ¿Ha estado antes en una mina así? Le preguntó el guía. En muchas, dijo el director. Todas se parecen. No todas se parecen. El guía había estado en minas que no se parecían en nada. Pero se cayó, y entraron. El aire de dentro era frío y sabía a metal. El goteo del agua marcaba un ritmo desigual en la oscuridad. Montaron un campamento mínimo junto a la boca, donde todavía llegaba algo del último gris de la tarde, y el soldado se sentó de espaldas a la pared con el rifle cruzado sobre las piernas, de cara al túnel que bajaba. La veterinaria repartió las últimas raciones calientes que les quedaban, porque el hornillo gastaba combustible y el combustible se acababa, y comieron en silencio alrededor de una sola linterna encendida para ahorrar batería, porque las baterías también se acababan y aún faltaba camino. Fue entonces cuando llegó la primera voz desde el fondo del túnel. «¿Hola?» Débil. Lejana. Perfectamente humana. Nadie se movió. «Me caí. Estoy aquí abajo. Ayúdenme. Un poco más cerca». El soldado levantó una mano para que se quedaran quietos. «No hay nadie»,
dijo el guía, muy bajo. Recuerden el bosque. La voz calló un momento. Y luego habló otra vez, y ya no era una voz cualquiera. Era la del biólogo, exacta, con su misma manera de arrastrar un poco las heces. Si la mitad de lo que se cuenta es verdad, esto lo cambia todo, dijo la voz del biólogo desde el fondo de la mina. El biólogo se quedó blanco. Era su frase, la que había pensado y no dicho, la que el bosque le había robado del pensamiento 2 días antes. Y ahora la mina se la devolvía, allí abajo, en su propia voz, como un cebo con su cara. No la sigas, dijo la veterinaria. Mírame. No la sigas. La voz probó con el director después, con su tono tranquilo de maestro. Probó con el exsoldado, y lo que dijo con la voz del exsoldado hizo que el exsoldado apretara la mandíbula y no lo repitiera nunca a nadie. Probó con todos, buscando en cada uno la palabra que abría la puerta, del mismo modo que unas manos pacientes habían buscado, días atrás, como se abría una hebilla. Y con casi todos falló, porque estaban avisados, porque se agarraban unos a otros con la mirada alrededor de la linterna. Con casi todos. El biólogo tenía una madre a la que le había prometido volver. Lo había contado la segunda noche, sin darle importancia, mientras enseñaba una fotografía gastada de mirarla, que su madre siempre le decía que a los sitios peligrosos se va y se vuelve, que se vuelve siempre, y que él se lo había jurado. Por eso nadie estaba pensando en ello cuando la mina, ya de madrugada, con casi todos vencidos por el cansancio, encontró por fin la voz que abría al biólogo. No fue una voz de peligro. Fue una voz cálida, de mujer mayor, que dijo desde el fondo, con una dulzura que ponía la carne de gallina precisamente por lo dulce. Ya casi está la cena. Ven. Me lo prometiste. Vuelve a casa. El biólogo abrió los ojos. No estaban los ojos de un hombre asustado. Estaban los ojos de un hombre que reconoce algo. Se levantó despacio, con la linterna en la mano, sonámbulo, y echó a andar hacia el túnel que bajaba. ¡Quieto! El guía se lanzó, pero tropezó con el perro, que se había puesto en pie a la vez, y el perro no ladraba. El perro había hecho algo que el guía no le había visto hacer nunca ante un peligro. Había apartado la cara. Se negaba a mirar el túnel. Temblaba con la cabeza vuelta hacia la pared, como si mirar aquello fuera peor que oírlo. El biólogo dobló una esquina de roca. Su linterna se alejó, dobló otra galería, iluminó un instante una pared mojada y brillante, y se apagó. Hubo un silencio absoluto. Ni goteo. La mina entera contuvo la respiración. Y después la voz del biólogo, esta vez la de verdad, esta vez la de un hombre que despierta en el sitio equivocado. ¿Dónde? No veo. No veo nada. Un cambio de tono, la voz subiendo. Está aquí. Está acu. Se cortó. No hubo grito largo. Hubo un golpe húmedo, corto, y luego el goteo volvió a empezar como si nunca se hubiera detenido. Encendieron todas las linternas de golpe, gastando batería que no tenían, y bajaron por la galería llamándolo. Encontraron su linterna en el suelo, encendida otra vez, apuntando a la pared. Encontraron la fotografía de su madre a 1 metro, boca arriba. No encontraron nada más. El túnel seguía bajando hacia una oscuridad que se tragaba la luz sin devolverla. No vamos ahí, dijo el guía, con una voz que no le tembló porque no se permitió que le temblara. Recogemos y salimos con la primera luz. No antes, porque de noche el bosque es peor. No después, con la primera luz. Recogieron la linterna y la fotografía. El guía se guardó la fotografía en el bolsillo del pecho, contra la piel, sin decir para qué, aunque sabía para qué, para devolvérsela a alguien, algún día, si es que salían. Y mientras recogían, desde el fondo de la mina, algo empezó a repetir muy bajito, con la voz del biólogo, sin descanso, como un niño que aprende una palabra nueva. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Salieron con la primera luz. Pero la mina no se quedó en la mina. Ese fue el segundo golpe, el que el director había prometido que no llegaría. Aquella misma mañana, ya en el bosque, la radio del soldado crujió, y entre el crujido, muy lejos, muy deformada, se coló durante 2 segundos la voz del biólogo diciendo, «No veo nada», antes de que el soldado la apagara con una violencia que no era propia de él.
Y el guía comprendió que la regla del porteador no bastaba, porque la cosa de las voces no vivía en un lugar. Aprendía en la mina y hablaba en cualquier parte. Se llevaba lo que aprendía. La muerte del biólogo lo cambió todo, y no del modo en que cambian las cosas en las historias, sino del modo en que cambian de verdad. Se había llevado al túnel solo la linterna, la cámara, que filmaba siempre colgada al cuello, cayó con él en lo oscuro, y con ella perdieron los ojos que documentaban el viaje. La mochila, en cambio, había quedado junto a la boca de la mina, y dentro seguían su cuaderno y el pequeño grabador de audio, de manera que a partir de entonces todo lo que vieran solo existiría en su memoria y en aquel cuaderno, que la veterinaria empezó a llevar y a rellenar con su letra apretada. Perdieron, también, la costumbre de retrasarse, nadie volvió a quedarse atrás, y avanzaban tan pegados que se pisaban los talones, agotados de una manera nueva. Y perdieron el sonido de la propia voz. Dejaron de hablar en voz alta si no era imprescindible, porque cada palabra que decían podía ser aprendida y devuelta, y el silencio que se impusieron pesaba más que cualquier ruido. El rastreador fue el que peor lo llevó, aunque no lo dijo. Había hecho amistad con el biólogo a su manera callada, corrigiéndole las tonterías, enseñándole a mirar el suelo en vez de las copas, y ahora caminaba con la mandíbula apretada y consultaba huellas que no llevaban a ninguna parte solo para tener las manos y los ojos ocupados. Tenía, además, algo pendiente, una hija a la que llevaba 2 años sin ver, en un pueblo a muchos días de allí, y a la que había prometido, con esta paga, comprar la tierra que les faltaba. Lo había contado una noche, hacía días, cuando aún hablaban. Por eso, cuando llegaron al agua negra, el guía ya sabía lo que el rastreador tenía que perder, y no le sirvió de nada saberlo. El agua negra apareció después de las tierras bajas, una extensión de charcas unidas bajo una bruma que no se levantaba nunca, con troncos muertos asomando como dedos y una superficie tan quieta y tan oscura que no reflejaba el cielo, no reflejaba nada, como si en lugar de agua fuera un vacío tendido en horizontal. El rastreador metió una vara larga y la vara bajó y no encontró fondo, y salió cubierta de un limo aceitoso que humeaba al aire. No beban del agua que no tenga fondo, dijo la veterinaria, y esta vez lo dijo como una oración. Hay que cruzar, dijo el rastreador. El bosque se ha cerrado detrás. La mina no. No vuelvo a la mina. Miró al guía. Hay bancos firmes entre los canales. Yo los leo. Voy delante. Voy yo, dijo el guía. Ya me sacaste tú de un río, hace años. El rastreador esbozó media sonrisa, la primera en días. Deja que un hombre pague sus deudas mientras puede. Se ató una cuerda a la cintura y le pasó el otro extremo al soldado. Si tiro 2 veces, tiráis. Empezó a cruzar, tanteando con la vara, y encontró un banco firme, y avanzó sobre él marcando el paso con la punta clavada a los lados para que los demás supieran por dónde pisar. El agua le llegó a las rodillas, a los muslos. Iba despacio, leyendo el barro, y lo leía bien. Aquel hombre lo leía todo bien. Y entonces el agua empezó a mentir. Primero fue un chapoteo a la izquierda del rastreador, un movimiento en la superficie, y el rastreador se giró hacia él con la vara por delante, y no había nada, pero mientras miraba a la izquierda hubo otro chapoteo a su espalda, y al girarse a la espalda, un tercero delante. La superficie se movía en 3 sitios a la vez, en 4, círculos que se abrían donde no caía nada, y ninguno de los movimientos estaba donde debía estar el peso que los causaba. Está en todas partes, dijo el rastreador, y su voz llegó rara, apagada, como si el agua se la comiera. Quieto, le gritó el guía desde la orilla. No hagas olas. Ven despacio hacia mi voz. ¿Qué voz? Contestó el rastreador. Te oigo por la derecha. Estoy delante de ti, dijo el guía, y era verdad, estaba justo delante. De frente. Te oigo por la derecha, repitió el rastreador, y giró la cabeza hacia la derecha, hacia el agua abierta, hacia ningún sitio, porque la cosa que vivía debajo no arrastraba solo cuerpos, arrastraba también los sonidos, los movía, los ponía donde quería, y había puesto la voz del guía a la derecha del rastreador para que el rastreador diera un paso a la derecha. Y el rastreador dio un paso a la derecha. Salió del banco firme. El pie no encontró fondo. El agua se lo tragó hasta el pecho de golpe,
en silencio, sin remolino, y el rastreador tuvo tiempo de tirar de la cuerda una vez, solo una, antes de que algo tirara desde abajo con una fuerza que no era la de un animal apurado, sino la de un animal tranquilo. El soldado y el guía tiraron con todo lo que tenían, y por un momento hubo un pulso, la cuerda tensa vibrando, el agua hirviendo por debajo, y desde el centro del pantano, a la vez, la voz del rastreador gritó pidiendo ayuda, 3 gritos iguales desde 3 lugares imposibles, para que no supieran hacia dónde tirar. La cuerda cedió de golpe. Cayeron los dos de espaldas. El extremo vino limpio, cortado, sin sangre, sin cuerpo. El agua se cerró y volvió a quedar lisa, negra, sin fondo, y los 3 gritos del rastreador siguieron sonando un rato, más suaves cada vez, alejándose en direcciones distintas, hasta que dejaron de sonar todos a la vez, y entonces se hizo un silencio que fue lo peor de aquel día. La veterinaria fue la que rompió ese silencio, y lo rompió con la cabeza, no con el corazón, porque su cabeza era lo único que a esas alturas podía salvarlos. Marcó el paso con la vara, dijo, con la voz rota pero firme. Todo el banco firme. Esas son sus huellas. Cruzamos por donde él nos abrió, y no escuchamos ninguna voz, venga de donde venga, ni la mía. Solo miramos la vara clavada. Solo los ojos. Cruzaron así, en silencio, pisando donde el rastreador había marcado, usando la última cosa que hizo un hombre como puente sobre su propia tumba, con los ojos clavados en las varas y en el barro, mientras el agua a los lados les susurraba con las voces de todos los que habían perdido y con otras que no reconocían, voces de gente que quizá había cruzado aquel pantano mucho antes y se había quedado allí a llamar. El perro cruzó pegado a la pierna de la veterinaria, y no miró el agua ni una vez, porque había aprendido en el claro del bosque a no mirar lo que llama. Llegaron 4 a la otra orilla. 4 y un perro, donde habían entrado 6 y un perro. Y en la otra orilla, cuando el guía se dejó caer de rodillas, se dio cuenta de una cosa que le heló más que el agua. El director había cruzado sin vacilar, sin mirar la vara, como quien conoce el vado de memoria. Y al llegar, en lugar de mirar atrás hacia el pantano que acababa de tragarse a un hombre, había mirado hacia adelante, hacia las montañas, y había consultado un aparato que llevaba al cinto, un aparato pequeño con una pantalla, que no era ninguna herramienta científica, y había sentido para sí mismo, satisfecho, como quien comprueba que va bien de tiempo. ¿Qué es eso que mira?, preguntó el guía, todavía de rodillas. El director se guardó el aparato. La posición, dijo, para el punto de recogida. No cruzó por la vara. Crucé por donde crucé usted, dijo el director, y le tendió la mano para ayudarlo a levantarse, con esa amabilidad suya que ya no engañaba a nadie pero que seguía sin poder demostrarse como una mentira. Estamos cansados. No busquemos enemigos entre nosotros. Bastante tenemos afuera. El guía no le tomó la mano. Se levantó solo. Y aquella noche, por primera vez, dijo en voz alta lo que pensaba, a la veterinaria, apartados, en el hilo de voz que se habían acostumbrado a usar. Conoce el camino, dijo. Tocó la viga buena de la mina sin mirar. Cruzó el vado sin la vara. Mira ese aparato y sabe cuánto falta. No descubre nada. Vuelve. Lo sé, dijo la veterinaria. Lo sé desde el pantano. Pero saberlo no nos saca de aquí. Nos saca de aquí él, con su aparato. Lo miró. Todavía lo necesitamos. Esa es la trampa. Y esa palabra, trampa, se quedó flotando entre los dos, porque era exacta. Estaban en dos a la vez. Una tenía voces queridas, vivía en el agua y en la piedra y llamaba con lo que dolía. La otra hablaba con calma junto al fuego y llamaba con el deber, con la culpa, con la idea de que ya era tarde para volver. Las dos usaban la misma cuerda. Te acercas por lo que quieres, y cuando te has acercado, ya no puedes salir. Las montañas empezaron 2 jornadas después, cuando el terreno se levantó y el bosque quedó atrás y solo hubo roca desnuda y un aire cada vez más fino que hacía toser al perro. Y las montañas tenían dueño, y el dueño avisó. Los avisos empezaron pequeños. Una mañana, el sendero que el rastreador habría reconocido, y que ahora leían a duras penas entre los 4, apareció cortado por 3 piedras del tamaño de un puño colocadas en fila atravesada, no caídas, colocadas,
con una intención tan clara como la de una mano puesta sobre el pecho de alguien para detenerlo. El guía se detuvo ante ellas. «Alguien nos dice que no pasemos», dijo. «Alguien no», corrigió la veterinaria, agachándose a mirar las piedras sin tocarlas. «Algo. Y no nos dice que no pasemos por aquí porque nos odie. Nos lo dice porque detrás hay algo suyo». Señaló, más allá de las piedras, un montoncito de huesos limpios orientados todos en la misma dirección, con las puntas hacia atrás, hacia el valle de donde venían. «Nos está enseñando la salida. Nos dice, eso de allí no, esto de aquí sí, por donde han venido». «¿Y si nos equivocamos?», preguntó el biólogo, y todos se quedaron un instante en silencio, porque el biólogo llevaba días muerto y aquella voz había salido de la nada, y luego comprendieron que no había salido de la nada, que la cosa de las voces seguía con ellos, ensayando ahora al biólogo para ver si aún les hacía efecto, y el soldado apagó la radio aunque la radio estaba ya apagada. El director quiso pasar las piedras. «Hay que subir», dijo. «El paso está arriba. Rodear nos cuesta 2 días que no tenemos comida para gastar». Y era verdad que no tenían comida, y era verdad que rodear costaba 2 días, y otra vez su lógica era una tabla puesta justo sobre el hueco justo. Subieron, y el dueño de la montaña subió el tono de sus avisos igual que la mina había subido el tono de sus voces. A la segunda mañana encontraron un animal muerto, un animal grande de la montaña, colocado atravesado en el único paso practicable, con el cuerpo entero orientado hacia atrás, hacia la salida, un aviso tan claro que ya no era un aviso sino casi una frase. A media tarde lo vieron por primera vez, lejos, de pie sobre un risco recortado contra el cielo blanco, una silueta erguida, de 2 piernas, muy alta, cubierta de un pelo gris, quieta, mirándolos. No hizo nada. Los dejó verla. Alzó un brazo, despacio, y con la mano abierta hizo un gesto que cualquier ser humano de cualquier lugar del mundo habría entendido sin que se lo tradujeran, atrás. «Volved». Y bajó el brazo y no se movió más, esperando a ver qué hacían. El perro, ante aquello, no gruñó ni apartó la cara. Se sentó y miró a la silueta del risco con las orejas erguidas, tranquilo, como se mira a alguien que manda y a quien conviene obedecer. Y el guía, que había aprendido a leer a su perro mejor que a las personas, dijo: «Nos vamos por donde nos ha dicho. El perro no le tiene miedo. Le tiene respeto. Esto no nos quiere hacer daño. Esto quiere que nos vayamos. Esto guarda algo», dijo el director, mirando la silueta con los ojos entornados, con el mismo interés sereno con que había mirado la marca de garra en el primer árbol. «Y si lo guarda, es que lo que guarda vale la pena. Subimos. No espera que subamos por el paso de abajo, porque está justo debajo de él. Por eso no lo vigila. Nos ha avisado 4 veces», dijo la veterinaria, y su voz tenía un filo nuevo, un filo de miedo distinto, no al dueño de la montaña, sino al hombre que tenían al lado. «Las piedras, los huesos, el animal en el paso, y ahora la mano. 4 veces. ¿Cuántas quiere?» «Las que hagan falta hasta que estemos arriba», dijo el director. Y ahí ocurrió la tragedia, y ocurrió porque una persona decidió, sabiéndolo, ignorar el aviso. Subieron por el paso de abajo, en fila apretada, el soldado delante con el rifle, el director detrás de él, luego la veterinaria y el guía, y el perro cerrando, que se resistía a subir y solo subía porque su hombre subía. El paso era un pasillo estrecho entre 2 paredes de roca. Y arriba, contra el cielo, la silueta gris apareció otra vez, ahora cerca, mucho más cerca, siguiéndolos por el borde con una agilidad imposible para su tamaño, saltando de roca en roca sin ruido, y ya no hacía el gesto de atrás, porque los gestos se habían acabado. Golpeó la pared del paso con la mano abierta, un golpe enorme que soltó una lluvia de piedras sobre ellos, un último aviso hecho de piedra en lugar de palabras. «Se viene abajo», gritó el guía. «Atrás. Salimos por donde hemos entrado». Casi todos entendieron. La veterinaria retrocedió, el guía retrocedió tirando del perro. Pero el soldado no era un hombre que retrocediera, era un hombre entrenado para responder a una amenaza que se acerca, y aquella cosa de arriba se había acercado,
y su cuerpo hizo lo que su cuerpo llevaba media vida haciendo antes de que su cabeza pudiera decidir otra cosa. Levantó el rifle hacia la silueta. No. El guía se lanzó hacia él, le agarró el cañón, tiró de él hacia abajo, gritándole a la cara. Solo avisa. No dispares, solo avisa. El soldado dudó. Fue un instante. Bajó a medias el arma. Y la silueta gris, que lo estaba mirando, vio las dos cosas a la vez. Vio al hombre que levantaba el arma contra ella, y vio al otro hombre que agarraba el arma para bajarla. Vio quién atacaba y vio quién protegía. Y eligió. No fue rápido y no fue lento. Arrancó del borde un pedrusco del tamaño de un torso y lo dejó caer con una puntería que no tenía nada de animal ciego, y el pedrusco cayó sobre el soldado, sobre el hombre que había levantado el arma, y no sobre el guía que la sujetaba, aunque estaban a menos de un brazo el uno del otro. Al guía lo alcanzó de refilón un canto suelto que le partió dos costillas y le arrancó el aire del cuerpo y lo tiró contra la pared. Al soldado lo alcanzó de lleno. Cuando el guía consiguió volver a respirar, con un dolor blanco clavado en el costado, el soldado ya no respiraba. Y la silueta gris se había quedado quieta en el borde, mirándolos, y ya no golpeaba nada, y en su cara, que tenía demasiado de humana, había algo que no era rabia. Bajó los dos brazos. Los miró un momento más, al guía caído que sujetaba las costillas, a la veterinaria que se agachaba junto a él, al perro que se había puesto delante de los dos sin gruñir. Y dio media vuelta y desapareció tras el risco, y no volvieron a verla, aunque supieron durante el resto de la subida que estaba ahí, apartada, dejándolos ir por donde ella había querido desde el principio que se fueran. El guía no pudo cargar nada después de aquello. Respiraba con un silbido y cada paso le clavaba el costado, y fue la veterinaria la que le vendó las costillas con una firmeza que le sacó lágrimas, la que cargó con lo poco que quedaba de común y la que tomó las decisiones que antes tomaba él. Fue un reparto que ninguno había buscado y el que los unió del todo. Él ponía la memoria del terreno y ella la cabeza y las manos, y por primera vez el guía dependía de alguien para vivir, y descubrió que podía. Perdieron el rifle, que quedó bajo el pedrusco junto al soldado, y con él la única arma verdadera de la expedición, de modo que a partir de aquel paso avanzaron desarmados, salvo por el aparato del cinto del director y su maleta de dardos, que ahora era todo lo que había, y que solo el director sabía usar. Y la muerte del soldado se les quedó dentro de otra manera, porque el guía sabía que la cosa gris no había fallado el tiro. Había elegido. Sabía distinguir. Y saber que aquello sabía distinguir era peor que pensarlo ciego. Significaba que en toda la región había un criterio observándolos, decidiendo caso por caso quién merecía qué. El valle empezó a anunciarse antes de que lo vieran, y la veterinaria fue la que juntó las piezas, porque llevaba desde la primera jornada juntándolas sin decirlo. En la subida, ya cerca del collado, empezaron a encontrar huellas de dos tamaños en el barro helado de los manantiales, unas enormes, y junto a ellas, siempre junto a ellas, otras iguales pero pequeñas, que iban donde iban las grandes, que se paraban donde se paraban las grandes. Encontraron, en un recodo, un animal de la montaña que tenía una pata rota entablillada de verdad, con ramas y con fibra vegetal masticada, y que no huyó de ellos porque no tenía fuerza para huir y porque quizá había aprendido que en aquel valle no todo lo grande hacía daño. Encontraron huesos otra vez, muchos huesos, pero esta vez todos transportados en la misma dirección, valle adentro, apilados hacia un mismo punto, no como una despensa, sino como se junta lo que se ha querido, cerca de casa. Todo lleva al mismo sitio, dijo la veterinaria en voz baja, mirando el cuaderno del biólogo lleno de su letra apretada. Las huellas grandes con las pequeñas al lado. El animal cuidado. Los huesos juntos. Esto no es un cazadero. Esto es una casa. Y en la casa hay dos, uno grande y uno pequeño. Levantó la cabeza. No venimos por una fiera. Venimos por una madre. El guía tardó un momento en entender el peso entero de aquello. Y cuando lo entendió, todo el viaje se le dio la vuelta hacia atrás. La cosa del flanco derecho en el bosque, que los había estudiado sin atacar, no cazaba, vigilaba a los que se acercaban a su territorio. La cosa gris de la montaña, que los había avisado 4 veces antes de golpear, no defendía una cumbre,
defendía el camino a la casa. El silencio de todo lo pequeño, las marcas parecidas, el mismo criterio paciente en todo, no eran fenómenos sueltos, no eran una colección de fieras puestas allí para matarlos de una en una. Eran las señales de un solo lugar antiguo que llevaba mucho tiempo cuidando algo, y que sabía que ellos venían a por ello. Y entonces, cerca ya del filo del collado, con las últimas luces, la veterinaria vio lo que faltaba para que la trampa del director quedara del todo al descubierto, y fue la maleta. El director había mantenido siempre cerrada una maleta rígida, más pequeña que las demás, que llevaba él mismo y que nadie había tocado. Aquella tarde el director tuvo que abrirla delante de ellos para sacar los dardos, porque se los pidieron por si la cosa del flanco derecho, que llevaban días sin ver y casi habían olvidado, volvía. Y al abrirla, la veterinaria vio dentro, además de los dardos y de 2 frascos de sedante, algo que no cabía en ninguna expedición que viniera a mirar, unas correas acolchadas del tamaño exacto para inmovilizar algo pequeño, una manta térmica pensada para transportar un cuerpo vivo, y, desmontada en piezas planas y numeradas, encajada en la espuma con un cuidado que había requerido meses de diseño, una jaula. Una jaula pequeña, reforzada, con una única puerta y un solo cierre exterior, del tamaño exacto de algo que todavía no había crecido. La veterinaria no dijo nada en ese momento. Cerró la boca y miró al guía, y el guía, que la conocía ya, entendió por su cara que había visto algo y entendió que no era el momento de hablar. Esa noche, la última antes del valle, apartados, ella se lo contó al oído, con las palabras más frías que pudo encontrar para que no le temblara la voz. No trae una jaula para lo grande, dijo. Trae una jaula para lo pequeño. Nunca vino a por la madre. Vino a por la cría. Y la jaula lleva meses hecha, medida, ensayada. No se diseña una jaula así para algo que no has visto. Lo miró. Ya estuvo aquí. Alguien estuvo aquí. Él no descubre este valle. Vuelve a buscar lo que se le quedó. Y en el silencio que siguió, el guía sintió que todas las sospechas sueltas de todo el viaje se ordenaban de golpe en una sola forma, y la forma era horrible por lo sencilla. El director no había arriesgado 6 vidas por conocimiento. Las había gastado por una entrega. Cada muerte, para él, no había sido un fracaso, sino un pago hecho, y por eso no lo había sorprendido ninguna, y por eso su lógica junto al fuego había ido siempre en la misma dirección. Ya hemos perdido tanto que no podemos volver con las manos vacías, porque entonces habrían muerto para nada. Era la misma cuerda de la mina y del pantano, tirando desde el otro lado. Cruzaron el collado con la primera luz, en un día que ninguno habría sabido ya numerar, y bajaron al valle, y el valle era otro mundo. Un cuenco de vida verde metido entre la roca muerta, con hierba alta y árboles cargados y un agua clara, clara de verdad, que si reflejaba el cielo, un agua que después de tanta agua negra les pareció casi imposible. Hacía calor allí abajo, olía a algo dulce, y en el centro, junto al agua clara, estaban las 2. La grande estaba tumbada, y era tan grande que al principio la confundieron con una parte del terreno, un lomo de tierra cubierto de una hierba más larga que se movía sola con la respiración de lo que había debajo. La pequeña jugaba en la orilla, torpe, del tamaño de un perro grande, metiendo la pata en el agua y sacándola, volviendo cada poco a apoyarse contra el costado de la grande como quien comprueba que sigue ahí. No las vieron enteras, porque a aquellas cosas nunca se las ve enteras. Vieron el movimiento de una hierba que no era hierba. Vieron el tamaño imposible de una sombra tumbada. Vieron a la pequeña levantar la cabeza hacia ellos con una curiosidad sin miedo, la curiosidad de una cría que todavía no ha aprendido de que hay que tener miedo, y el guía sintió que el corazón se le rompía un poco por adelantado, porque supo lo que iba a pasar antes de que empezara a pasar. El director sacó la maleta, sacó la pistola de dardos, y la cargó con el frasco grande, con la dosis grande. A la madre, dijo, en voz baja, con una serenidad que a esas alturas ya no engañaba a nadie pero que tampoco temblaba. La duermo a ella. Sin la madre, la pequeña no se mueve del cuerpo. Y con la pequeña quieta, la cargamos y salimos. Esa dosis está calculada para un peso que usted no conoce, dijo la veterinaria, y dio un paso hacia él, y el perro, a su lado,
Hizo entonces la última de las cosas que iría haciendo a lo largo de todo el viaje, la que lo cambiaba todo: dejó de gruñir. No solo dejó de gruñir hacia la madre, caminó hacia la cría, despacio, con la cabeza baja y la cola quieta, sin una gota de agresividad, del modo en que un animal se acerca a otro animal al que reconoce como propio de la misma casa, y se echó en la hierba a unos pasos de la pequeña, y la miró, y la pequeña lo miró, y ninguno de los dos tuvo miedo del otro. El guía miró al perro, y comprendió del todo. El perro había gruñido a la cosa del flanco. Había apartado la cara del túnel. No había querido mirar el agua. Había respetado a la cosa gris de la montaña. Y ahora, ante la madre y la cría, había dejado de defenderse, porque en la escala de cosas que aquel animal sabía leer, aquellas dos no eran una amenaza. Eran lo contrario de una amenaza. Eran lo que todo lo demás en la región llevaba protegiendo desde el primer poste con trapos. No dispare, dijo el guía, y le dolió decirlo porque decirlo le clavó las costillas. Se lo pido una vez. No dispare. Ya hemos pagado demasiado, contestó el director, y ahí estaba la frase, la de siempre, la cuerda. 4 personas. Si nos vamos ahora, ¿para qué murieron? Apuntó a la madre. Yo les doy sentido. Es lo único que puedo hacer por ellos ya. Ellos no quieren sentido, dijo la veterinaria. Están muertos. Los muertos no quieren nada. Eso se lo quiere usted. Disparó. El dardo se clavó en el lomo de la grande, y la grande abrió un ojo, un solo ojo enorme, y no se durmió, porque la dosis que un hombre había calculado en un despacho para un peso que había imaginado no era la dosis de aquel cuerpo, y la veterinaria lo había advertido, y el director no lo había querido oír, del mismo modo que no había querido oír a la montaña avisar 4 veces. La madre se movió. No fue rápido, fue lento, y por eso fue peor. Se incorporó como se incorpora una colina, sacudiendo la tierra, y la cría corrió a esconderse detrás de sus patas, y el ojo enorme se posó no en la veterinaria, no en el guía, no en el perro echado en la hierba, sino en el hombre que sostenía la pistola. El director retrocedió. Y retrocedió, sin darse cuenta, hacia lo único de aquel valle que él mismo había llevado hasta allí, hacia el sitio donde había empezado a montar, con las piezas planas y numeradas, su jaula. La había armado la noche anterior, en la penumbra, mientras los demás dormían agotados, porque tenía que estar lista antes de bajar. El guía lo recordaría después y comprendería para qué habían sido aquellos ruidos metálicos que había atribuido al frío. La jaula estaba de pie en la hierba, con la puerta abierta, esperando a la cría. Y el director, con la madre alzándose sobre él, hizo lo único que la costumbre de toda una vida de estar seguro le dictó hacer: buscar refugio en el acero que él mismo había traído. Se metió dentro de la jaula. Cerró la puerta de golpe, poniendo entre él y la madre los barrotes que había diseñado para que nada saliera. Y no había manija por dentro. Nunca la había habido. Una jaula está hecha para que no se abra desde dentro. El director buscó el cierre con las manos, palpando el metal liso, y no lo encontró, porque estaba fuera, y desde fuera solo estaba la madre. La madre se acercó a la jaula. No la golpeó. No rugió. Hizo algo mucho peor, algo que la veterinaria reconoció y que le quitó el aire: estudió. Puso el ojo enorme a la altura de los barrotes y miró al hombre de dentro con una atención serena, largamente, como quien examina un animal nuevo que se ha metido solo en una trampa, y luego apoyó una pata en la puerta abierta a medias y, con un empujón lento y exacto, la cerró del todo. El cierre exterior, el cierre reforzado, hecho para resistir la fuerza de algo que no querría estar dentro, encajó con un chasquido limpio. «Ábranla», dijo el director, y su voz cambió por fin, se le rompió por debajo la calma de todo el viaje. «La llave está, tiene que abrirse desde fuera. Ábranla desde fuera. Yo tengo el punto de recogida. Sin mí no salen de aquí. ¿Me oyen? Sin mí no salen». El guía llegó hasta el cinto que el director había dejado caer en la hierba al meterse en la jaula, encorvado sobre las costillas rotas, y recogió el aparato pequeño de la pantalla, el que marcaba el camino de vuelta. «Ya lo tengo yo», dijo, sin rencor, casi con lástima, y esa fue toda la respuesta que le dio. No lo mataron. No pudieron y no quisieron.
La madre no había abierto la jaula para ellos y ellos no tenían con qué forzarla, y aunque hubieran tenido, abrirla significaba soltar de nuevo al hombre entre ellos y la cría. El director murió por su obsesión, por su jaula, por cada decisión que lo había llevado paso a paso hasta el centro de aquel valle, encerrado en el acero que había medido para otro cuerpo, en la región que había creído poder saquear porque una vez salió con vida y pensó que eso era una promesa. La región no hace promesas. La veterinaria, mientras la madre volvía junto a la cría, se acercó despacio a la pequeña, con las manos abiertas y a la vista, sin nada levantado, hablándole muy bajo, y la cría dejó que se acercara porque el perro estaba echado al lado y el perro daba permiso. Y entonces la veterinaria vio, en la oreja de la cría, medio hundida en el pelo, cubierta de costra, tan vieja que había empezado a integrarse en la carne, una etiqueta. Una etiqueta de rastreo. Metal y plástico, con un número grabado y con una marca, la marca de una organización, la misma marca que el guía había visto ya sin saber leerla, la misma que llevaba el aparato del cinto del director. Alguien había estado allí antes. Alguien había alcanzado aquel valle, había tocado a aquella cría siendo aún más pequeña, la había marcado para poder encontrarla de nuevo, y se había ido. El director no descubría el valle. Volvía. La primera expedición había llegado hasta el final, y de la primera expedición no sabrían nunca del todo qué había sido, si murió allí, si desapareció en el bosque, si se quedó dentro de la región para siempre, o si alguno de sus miembros seguía trabajando para la misma marca en algún despacho, planeando la siguiente. Quizá alguna de las voces que la mina y el pantano habían aprendido a usar era una de aquellas voces. Quizá algunos de los que llamaban desde el agua negra llevaban allí desde entonces. La veterinaria no arrancó la etiqueta de la cría, habría sido hacerle daño. Pero apuntó el número en el cuaderno del biólogo, con su letra apretada, y esa fue la primera de las dos cosas que decidieron no destruir. La madre se tumbó de nuevo junto a la cría, con el dardo aún clavado en el lomo, más lenta que antes por la dosis mal calculada que no había bastado para dormirla pero sí para pesarle, y los estudió a los tres a la vez desde el suelo. No inclinó la cabeza, no hizo ningún gesto que un ser humano pudiera leer como gratitud, porque no era humana y lo humano no le interesaba. Miró las manos de la veterinaria, que seguían abiertas y vacías. Miró las costillas vendadas del guía, que lo hacían respirar con silbido. Miró al perro, echado a la distancia exacta de la cría que un animal de la misma casa habría elegido. Miró la jaula cerrada con el hombre dentro, que ya se había quedado callado. Y después de estudiarlo todo, tomó una decisión, y la decisión no la entendieron, porque no estaba hecha para que la entendieran. Cerró el ojo enorme y volvió a tumbarse del todo, dándoles la espalda, colocando su cuerpo entre ellos y la cría, y los dejó ir. No los echó, como la montaña. No los llamó, como la mina. Simplemente dejó de considerarlos un asunto suyo. Quizá fue la forma más pura de perdón que aquel lugar podía ofrecer, o quizá no fue perdón en absoluto, sino algo sin nombre humano. El regreso fue lo más largo de todo, y fue donde de verdad tuvieron que usar lo que habían aprendido, porque el camino de vuelta no perdona a quien cree que ya ha pasado lo peor. El guía apenas podía cargar, avanzaban despacio, y les quedaba poca comida y ninguna batería. El aparato del director se había apagado al salir del valle y no volvió a encenderse, un peso frío en el bolsillo del guía, así que volvían guiándose por la memoria del perro y por lo que el guía recordaba de la ida. Bajaron del valle con la primera de las reglas grabada a fuego, no beber del agua que no tuviera fondo. Bordearon el pantano por donde el perro quiso bordearlo, porque el perro recordaba el camino, y cuando el agua negra les susurró, y les susurró mucho, con la voz del rastreador, con la voz del biólogo, con la voz del soldado, con las voces de todos a la vez pidiéndoles que se acercaran, que las ayudaran, que estaban vivas y atrapadas y solas. Ni el guía ni la veterinaria contestaron, y miraron solo la nuca del perro, que iba delante sin mirar el agua ni una vez, y así cruzaron las tierras, bajas sin que el agua les mintiera la distancia, porque no le dieron oído para mentírsela. La cosa del flanco derecho volvió cuando ya la habían olvidado, tal como el guía había temido. Lo siguió de nuevo por el bosque, a la misma distancia de antes, y ahora eran solo dos, heridos y sin arma,
y por primera vez la cosa redujo la distancia noche tras noche, hasta que una madrugada la tuvieron a 10 pasos de la hoguera, los 2 puntos de luz quieta, la línea larga de un lomo que se movía sin mover una hoja. Pero no saltó. Los estudió, largamente, a la altura de las rodillas, y el perro, que en el bosque le había gruñido, esta vez no gruñó. Se quedó quieto entre las personas y la cosa, sin agresividad y sin sumisión, como quien media entre dos que se conocen. Y la cosa del flanco, después de un rato que duró siglos, giró aquella cabeza que no llegaron a ver bien y se fue, y no volvió. Nunca supieron por qué no atacó. La veterinaria pensó, sin decirlo, que quizá aquella cosa y la madre pertenecían al mismo lugar antiguo, y que quizá la madre había decidido algo también sobre ellos que las demás señales respetaron. O quizá simplemente ya no valían el esfuerzo. La región no explica. Salieron por el mismo poste de los trapos por el que habían entrado, con la última luz de una tarde, 2 siluetas y un perro donde habían entrado 6 y un perro, y donde el porteador los había avisado de que contarían con los dedos al volver. El guía tocó el trapo del poste con 2 dedos, como al entrar, y esta vez no movió los labios, porque ya no le quedaba que pedir. Y del otro lado, en tierra permitida, en tierra con pájaros y con insectos que cantaban, se sentaron sin más los dos, y la veterinaria lloró por fin, en silencio, sin taparse la cara, y el guía la dejó llorar y no le dijo ninguna de las cosas que no sirven. Tuvieron que decidir qué contar, y fue la decisión más difícil de todas, más que ninguna que hubieran tomado dentro. Contar la verdad era condenar al valle, enviar a otros con mejores jaulas, mejores dosis, mejores armas, tras la marca de una etiqueta y el rastro de un aparato. Mentir era proteger a la madre y a la cría, pero también era mentir a las familias, decirle a una madre que su hijo había muerto en un accidente y no que lo había llamado su propia voz desde el fondo de la piedra. Y ni siquiera mentir bastaría, porque la organización de la marca ya sabía que el valle existía, ya lo había alcanzado una vez, ya había vuelto, y volvería sin necesidad de ellos. Eligieron mentir de todos modos, porque entre una mentira sucia y una verdad que mataba, eligieron la que dejaba viva a la cría un poco más de tiempo. Contarían que la expedición se había perdido, que un desprendimiento, que un río crecido, que no había nada en aquella región salvo roca y desgracia, que no valía la pena volver a intentarlo. No destruyeron todo. La veterinaria conservó el cuaderno del biólogo con el número de la etiqueta apuntado, y el guía conservó, contra el pecho, junto a la fotografía de una madre a la que algún día tendría que devolvérsela, el pequeño grabador que había sacado sin decírselo a nadie de la mochila del biólogo la noche de la mina, con su tarjeta de audio dentro, con todo lo que aquella tarjeta hubiera grabado antes de que su dueño siguiera aquella voz hacia lo oscuro. Los escondieron, por si un día la mentira dejaba de bastar, por si un día hacía falta demostrar que allí había algo que merecía ser dejado en paz, o algo que merecía ser detenido. Se separaron del camino oficial antes de llegar al primer puesto, para volver por su cuenta, y fue entonces, en lo alto de la última loma, ya casi a salvo, cuando el guía se volvió por costumbre a mirar la región una vez más, y la veterinaria siguió su mirada, y el perro, a su lado, se puso de pie despacio y volvió la cabeza hacia atrás, no hacia el camino de salida, sino hacia adentro, hacia la línea de los trapos, y empezó otra vez a respirar corto y rápido por la nariz, con aquel sonido bajo, naciéndole en el pecho, porque abajo, en el límite de la región, por donde ellos acababan de salir, habían aparecido luces. Primero una, luego 2, luego una fila de faros que avanzaban en la última penumbra hacia el interior de la región, motores que subían la pista que el porteador había subido a pie, y en el costado del primer vehículo, cuando giró, el guía alcanzó a ver pintada la misma marca de la etiqueta, la misma del aparato que llevaba en el bolsillo. No venían a rescatarlos. Venían del otro lado. Venían a entrar. Y no venían a ciegas, venían derechos, sin buscar, como quien ya sabe el camino, como quien ya ha estado. El guía sacó el aparato del director del bolsillo para tirarlo lejos, para no dejar que nadie los rastreara con él, y al sacarlo lo rozó sin querer, o quizá no lo rozó, nunca lo tuvieron claro, porque el aparato estaba apagado desde el valle, la pantalla llevaba días negra, sin batería, muerta. Y sin embargo,
En la mano del guía, el aparato muerto crujió una sola vez, como cruje una radio que se enciende, y de él salió una voz. No era la del director. No era ninguna de las voces de los muertos. Era una voz nueva, tranquila, educada, competente, una voz que hablaba en tiempo presente, ahora, allí, en la palma de su mano, y que dijo, con la calma de quien lee un parte de rutina: «Los tenemos. Salieron 3. Recojan a los 3». El guía contó sin querer, con los dedos, como el porteador había dicho que contarían al volver, él y la veterinaria. 2. El perro dejó de respirar. El guía miró a la veterinaria. La veterinaria miró las luces que subían. Abajo, en la primera fila de faros, alguien apagó un motor, y en el silencio que dejó, muy lejos, se oyó a un hombre reír.